Comenzamos con la primera de las informaciones, lo adelantamos en los títulos y tenemos que hablar de coronavirus porque se ha registrado un aumento de casos aquí en Chaco y en todo el país. Y es por eso que desde el Ministerio de Salud piden extremar las medidas de precaución y completar los esquemas de vacunas. Nosotros lo que quisimos mostrar es que particularmente a medida que aumentan los contagios no aumentan las internaciones o no aumentan los fallecidos en la medida que sí lo hacía antes. Y eso tiene que ver con una respuesta simple que es la presencia o la existencia de la vacuna. Pero asimismo cuando analizamos las personas que están internadas, que es lo que mostramos en el cuadro, o las personas fallecidas, vemos que la mayoría, por no decir casi todas, han tenido o no tienen el esquema de vacunación completo. La mayor parte de ellas o no tiene dosis colocadas o registradas, o no tiene refuerzos colocados o no tiene ni siquiera el esquema básico. ¿Y esto qué quiere decir? Que sabemos que vamos a atravesar COVID, que va a haber muchas personas que se enfermen, que aquellas que se enfermaron también tienen riesgo de volver a contagiarse nuevamente, a contagiar a otras personas y volver a tener COVID por segunda, tercera o cuarta vez, porque haber tenido COVID no garantiza inmunidad a largo plazo, pero sí lo que sabemos es que si tenemos el esquema de vacunación completo, si tenemos el esquema de vacunación actualizado al día, la probabilidad de complicación y la probabilidad de fallecimiento disminuye muchísimo. Nosotros tenemos disponibilidad de todas las vacunas. La única que se encuentra con un stock muy pequeño es la vacuna Pfizer, que es una de las vacunas más elegidas en general, pero sabemos que los refuerzos, tanto en niños como en adolescentes y en adultos, están recomendados con vacunas con plataforma ARN mensajero, que es la de Moderna y la de Pfizer. Si no hay Pfizer, hay Moderna, que es exactamente igual y que produce la misma respuesta inmunogénica que nosotros buscamos con las vacunas, que es particularmente fortalecer el sistema inmune. Tenemos vacunas de todo tipo, tenemos Sputnik, tenemos Sinopharm, la única que no se tiene hace ya varios meses atrás es AstraZeneca, esa ya hemos completado esquemas básicos, y para los refuerzos se utilizan principalmente las vacunas con ARN mensajero, como dije antes, Pfizer y Moderna. Hay también Pfizer pediátrica, Moderna pediátrica para los grupos etarios menores a 13 años que utilizan otras dosis y utilizan otras formas de presentación diferentes. Hay vacunas para todos. Lo que nosotros tenemos es que veníamos de un esquema de vacunar en enero del 2022 a 25.000 personas por día y por semana hoy no superamos las 2.500 dosis en toda la provincia. Y cuando nosotros analizamos que no lo hemos presentado la cantidad o el porcentaje de vacunación, vemos que el primer refuerzo en mayores de 60 ya ha llegado a niveles superiores al 70%, pero cuando analizamos ese mismo grupo etario al segundo refuerzo, ya no tenemos esa cantidad de personas vacunadas. Tenemos menos del 30% de los adultos mayores de 60 años vacunados. Y ya vamos por el tercer refuerzo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que tenemos personas que por lo menos ya pasaron 6 meses y no tienen ninguna dosis de vacuna en su organismo y son personas que pertenecen específicamente a los grupos de riesgo que se internan y a los grupos de riesgo que fallecen. Por lo tanto, es por eso la importancia de pensar además que cualquier persona puede complicarse por el COVID. No es necesario ser parte de un grupo de riesgo para poder tener alguna complicación como lo hemos visto atrás. Nuestro punto está puesto en, primero que nada, garantizarle a las personas que no vamos a volver a las medidas de aislamiento, no vamos a volver a las medidas de restricción, porque no son necesarias, porque ya no hablamos de olas, ¿sí?, sino que hablamos de circulación viral del virus COVID.